La verdad es que Renfe fue muy poco original, ya que son unos colores copiados de los ferrocarriles británicos y holandeses de aquella época, que solían utilizar para sus locomotoras, sobre todo diésel, los mismos colores. Todas estas imágenes las tomé en Salamanca en los años 97, 98, 99 aproximadamente. Aunque los colores, la primera 333 de color amarillo y gris que vi fue en el año 91 y además convivieron durante algún tiempo con otras locomotoras que todavía iban en color verde. También me fijé que al principio, si bien las locomotoras 333 solamente el único cambio era el exterior, el de la nueva pintura, con los años algunas tenían ya algunas diferencias, como por ejemplo las ventanillas de la cabina, y fueron eliminados también los antiguos enganches donde se ponían los banderines y detalles por el estilo, además del aire acondicionado encima de la cabina del maquinista. En definitiva, algunas locomotoras simplemente fueron pintadas a principios de los 90 y otras ya habían venido de las revisiones R con dichas reformas. Lo mismo pasó con los bogies. Se podían ver locomotoras 333 en amarillo y gris con los bogies originales y otras que ya habían venido de las revisiones R con los nuevos bogies de Alstom, que eran de tipo helicoidal y mucho más modernos. Hemos visto en las primeras imágenes fotos del depósito de Salamanca y ahora vemos pues algunos trenes de mercancías. Este con doble tracción que es fantástico y este otro, un tren remolachero ya de finales de los años 90. Frente al declive de los grandes expresos y trenes estrella, a quienes dieron tracción las 333, estas se utilizaron bastante más en los trenes de mercancías. Por aquí, por Salamanca, por la base de Meijo Ferroviario, la línea Medina Fuentes de Oñoro acepta hasta trenes de 570 metros. Las 3000 empezaron a dar tracción a trenes con el máximo de longitud, cosa que se veía poco en los años 80, ya que los únicos trenes de gran longitud eran los portacoches que iban a Portugal y poco más. Pero aquí, en esta época, la inmensa mayoría de los trenes llevaban el tope máximo de longitud, los 570 metros. Esta segunda parte de las locomotoras 333 tiene sabor local, sabor salmantino, porque tengo mucho material de aquella época que quiero compartir con vosotros. Además de los trenes de mercancías largos, todavía las locomotoras 333 daban tracción a los trenes de viajeros. Aquí vemos al mítico Iberia Expreso. Era el año 2000 aproximadamente y ya se había eliminado el paso a nivel. Aunque veamos hay unas barreras, ese paso a nivel a la entrada de Salamanca fue eliminado poco tiempo antes. Tren Irún, Bilbao, Salamanca. En los años 90 y primeros años 2000, las locomotoras 333 pintadas en amarillo y gris pertenecían a la unidad de negocio de tracción, que era una unidad de negocio más, igual que existía la de largo recorrido, regionales, cercanías, transporte combinado y cargas. Pero a partir de los años 2000, principios de los 2000, cada locomotora fue asignada a una unidad de negocio para que dependieran únicamente de ese departamento. De hecho, aquí podemos ver una 333, la 074, con el logotipo del largo recorrido Renfe, lo que luego fue Grandes Líneas. En los 90, largo recorrido
cargas y transporte combinado tenían que pagar dinero a la propia unidad de tracción de Renfe para poder utilizar su material. Por eso, para evitar esta situación un poco absurda, Renfe lo que hizo fue distribuir las locomotoras y, por supuesto, las 333, pues entre todas las unidades de negocio que necesitaban a las 3000. Aquí vemos otra imagen de Salamanca de otra locomotora con el logo de largo recorrido. Además de esta unidad de negocio, las 333 también acabaron en la unidad de negocio de cargas y la de transporte combinado, que en ese momento eran divisiones independientes. Más tarde se fusionaron. En la capital charra, las locomotoras de largo recorrido daban tracción al Iberia Expreso, al tren Pío Baroja que unía Salamanca con Barcelona, y también había un tren de Bilbao formado por un solo coche de viajeros, y algún tren que otro más, que ahora mismo no me acuerdo. Y aquí en el depósito vemos una de esas locomotoras con el logo de Cargas Renfe. Todo lo que eran trenes de mercancías, excepto contenedores, eran las circulaciones que gestionaba esta unidad de negocio. Que no se me olvide, las locomotoras de largo recorrido también daban tracción al mítico Sur Expreso. Que no se me olvide, que es algo muy importante. Como curiosidad, y saliendo un poco de la serie 333, hubo locomotoras de la serie 319 que daban tracción a trenes de regionales con material convencional. En los 90, 2000, con las unidades de negocio, lo que buscaba Renfe era que estas unidades, que eran como divisiones dentro de la empresa, consiguieran rentabilidad por sus propios medios, sin necesidad de ayuda externa, pero no lo consiguieron. De hecho, cargas y transporte combinado tuvieron que fusionarse, porque transporte combinado llegó a dar beneficios, mientras que cargas tenía unos números rojos galopantes. Otra locomotora de la unidad de negocio de cargas, llevando un tren lanzadera desde Salamanca a lo que fue el antiguo apartadero de Mirat, que hoy en día ya no existe. Se llevaban vagones de ácido sulfúrico a la fábrica de abonos, que tristemente ya no tiene terminal ferroviaria. Y todas las mercancías de esta empresa van por carretera. La unidad de negocio de largo recorrido, a principios de los 2000, se le cambió el nombre a Grandes Líneas. Aquí podemos ver a la 333-040 con el logo debajo de la ventanilla, el logo de Grandes Líneas. El cambio de nombre pues se tradujo también en un cambio de logotipos. Un caso de neomanía. Neomanía es cambiar y poner innovaciones porque sí, aunque no haya ningún tipo de justificación. Renfe quiso cambiar de imagen y simplemente la cambió, pero no hubo ni mejora del servicio ni nada por el estilo, solo un cambio de nombre. De hecho, el servicio empeoró, porque la alta velocidad tenía su propia unidad de negocio. Nada que ver con Grandes Líneas. Va avanzando la década de los 2000, estamos ya en el año 2001, y empezaron a llegar a Salamanca las primeras locomotoras pintadas con Grandes Líneas. En un principio Renfe no se conformó únicamente con poner el logotipo de Grandes Líneas a las locomotoras pintadas en amarillo y gris. Con el tiempo decidió un cambio de imagen en la gran mayoría de las locomotoras, pero no en todas. Esta fue una de las primeras decoraciones de Grandes Líneas que llegó a Salamanca. De hecho, se puede ver claramente cómo
La locomotora de la derecha está mucho más brillante y mucho más limpia que la de la izquierda, que ya se le ve bastante óxido. La mayoría de las 333 con caja original se dedicaban a trenes de viajeros, ya que a partir del año 2001, 2002, 2003, muchas 333 fueron convertidas en primas para uso exclusivo de trenes de mercancías. Y aquí en el depósito de Salamanca, otra de las impolutas y limpias e impecables locomotoras con la decoración de grandes líneas. A partir del año 2003-2004, en el depósito de Salamanca, las locomotoras de caja original ya eran minoría en el depósito. La mayoría eran las primas destinadas a trenes de mercancías. Primero, las primas eran de color amarillo y gris, pero luego a los pocos años, hacia 2005 o así, algunas ya salían de fábrica con los colores de Renfe operadora. Año 2006, otra transición. Podemos ver una de las 333 de grandes líneas y a la derecha una recién llegada. No me acuerdo si era la 333 107 o 106, pero estuvo en Salamanca durante un tiempo dando tracción al Sur Expreso. Y aquí hemos visto prácticamente todas las versiones de las locomotoras 333 con caja original. Sé que hubo algunas en transporte combinado, pero nunca circularon por Salamanca, porque además se da la circunstancia, se da la casualidad que llegó a haber en Salamanca algunas 319 de transporte combinado que sí que tuvieron base en la capital charra.